Marcelo Viso, ¿cómo te va, amigo? Muy buenas noches. Te saludamos nuevamente. Bu- Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos en el piso. ¿Cómo están? Qué lindo momento el de hace un ratito. Marcelo Viso junto a Rafa Colombo, dos personas que respeto mucho y que quiero mucho, y además son dos cracks, ¿eh? Compartir una mesa con ellos es irse de ahí pipón, pipón de conocimientos. Así que vamos a ver si lo concretamos. Marce, Cuando quieras, no hay presupuesto, problema. presupuesto nacional, impuesto a las ganancias, por ahí va la agenda de tu columna de hoy, Marce. Bueno, sí, sí, sí. A ver, el día de hoy se aprobó el presupuesto 2023. Obviamente que el tema más importante dentro de esta aprobación del presupuesto iba a ser más allá de los puntos presupuestarios. Para que se den una idea, lo que se aprobó fue un gasto total de 29 billones de pesos para el año 2023, un crecimiento, a ver, se prevé un crecimiento del 2% de la economía argentina. La inflación proyectada se eleva al 60%. El tipo de cambio, para que tengan una idea, con el cual se elabora el presupuesto y que el Estado prevé es 218,90 pesos por dólar. Y obviamente también está aquella solicitud, aquella imposición del Fondo Monetario que nos decía que había que bajar el gasto, el déficit público, perdón, de 2,5 a 1,9% durante el año 2023. Ahora bien, estos son los temas a grosso modo y teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo para que tengan una idea de qué fue lo que se aprobó dentro del presupuesto nacional. Para la semana que viene, eso fue hoy, para la semana que viene, si querés, armamos algo un poco más específico en cuanto a lo que son las partidas, cuánto va a haber de gasto para cada ministerio, y cuáles son las modificaciones más importantes. Pero la modificación más importante que se dio hoy a esta ley de presupuesto es el artículo 100. El artículo 100, ¿qué establecía? Establecía el gravamen del impuesto a las ganancias sobre los haberes, los salarios del Poder Judicial. A ver, para que recordemos, algunos van a decir, sí, algunos están grabados, otros no están grabados. ¿Cómo sería esto? Porque se estuvo hablando mucho durante el fin de semana y durante lunes y martes de que ya se había impulsado algo durante el año 2016, que no todos estaban grabados. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos estén y otros no? A ver, si bien se plantea un conflicto de intereses, porque por otro lado, también se estuvo hablando durante la semana pasada y parte de esta de el aumento del mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores. Se plantea siempre la incongruencia de qué es lo que va a pasar con aquellos que no estén dentro de estos regímenes, como los autónomos. Bueno, para el caso de los trabajadores autónomos, aquellos que tributan el impuesto a las ganancias no por su trabajo en relación de dependencia ni por ser parte del Poder Judicial, no hubo ninguna modificación. Se está previendo que las escalas se modifiquen, pero por ahora nada. Entonces tenemos que hablar de estos dos grandes puntos en cuanto a lo que es impuesto a las ganancias. Dentro del presupuesto existía el artículo 100, pero esto tiene un basamento que va mucho más atrás. En el año, para que se den una idea ustedes, todo esto comienza en el año 1936, cuando la Corte Suprema de Justicia emite una inconstitucionalidad sobre la norma que de alguna manera grababa con impuestos al salario de los jueces. A partir de ahí, todo lo que son jueces y poder judicial, por una cuestión de intangibilidad de los salarios, es decir, que haya una cierta reserva, no solo informativa, sino de quién puede acceder a, de alguna manera, imponer tributos sobre ellos y qué poder es el que se impone sobre otro, porque aquí lo que estamos hablando de que de esta manera eh, una administración de impuestos o directamente el Poder Ejecutivo estaría interfiriendo sobre lo que es la cuestión judicial. Bueno, allá en 1936 se declaró la inconstitucionalidad de esa norma, se retomó algo durante el año 96, durante el gobierno de Menem, lo cual no prosperó, y se volvió a retomar en el año 2016, durante el gobierno de Macri, donde se planteó y se solucionó esta dicotomía de a quién grabamos y a quién no, pateándolo un poco para adelante. Es decir, hoy por hoy están grabados todos aquellos magistrados, fiscales y funcionarios judiciales que eh, juraron después del 1 de enero del año 2017. Correcto, Todo lo que es exactamente. anterior no tiene ningún gravamen y tiene una exención específica sobre esto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con qué es lo que o cuánto era, cuál era el impacto de todo esto? Bueno, el impacto era relativamente pequeño, era un 0,16% del valor total del PBI, es decir, de lo presupuestado. Teniendo en cuenta que esta exención se pierde ese 0,16% y que tenemos que bajar un 0,6%,
complica un poco la obtención de aquella meta con el Fondo Monetario de achicar el déficit del 2,5 al 1,9%. Por otro lado, también existe, bueno, la cuestión de la discusión eterna de qué poder es el que puede tener o no injerencia sobre el otro. Me parece a mí que existe toda una interna política, obviamente de público conocimiento, entre parte del poder ejecutivo y la justicia, y esto es lo que lleva a plantear este tipo de medidas. Este tipo de medidas que ni siquiera la oposición, que en su momento grabó a los jueces, que grabó con el impuesto, es decir, les empezó a cobrar impuestos a todos aquellos que juraban a partir de 2017, ni siquiera esa oposición votó a favor de que se grave a todos los jueces como se pretendía en el presupuesto en el artículo 100, de lo que está, bueno, obviamente lo que estábamos hablando recién. Ahí hay algo, nos queda lamentablemente re poco tiempo, pero hay algo interesante Sí, que no va a pasar porque termina siendo una ucronía. Si había ley para grabar a los magistrados, iba a terminar en la Corte esa cautelar, no ese amparo. Y en la Corte hay un ministro que es de Santa Fe que ya había opinado que es constitucional pagar ganancias a los jueces, a los magistrados. Los magistrados son jueces, fiscales, defensores. sí, es funcional. Interesante, porque hoy no es la corte de Nazareno de los 90, menemista, que se abloqueló, ¿no? para resistir. Es otra No, corte. no, no, hay opiniones encontradas. ¿Cuál es el punto en discusión, más allá de la inconstitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que Sí. se aplica? La intangibilidad de los haberes del Poder Exacto. Judicial. Y Gracias. a partir de eso ya es una modificación constitucional.